Bienvenidos al sótano, el lugar donde compartiremos con ustedes cuentos de terror, creepypastas, historias paranormales y cualquier otro relato que te haga difícil conciliar el sueño esta noche. Recuerden que siempre recomendamos el uso de auriculares para así aprovechar al máximo la historia. Mi nombre es Tamara y junto a Gabriel te contaremos la siguiente historia. Este templo, como se imaginaba desde el exterior, era el más grande de los que había visitado hasta el momento. Probablemente era una caverna natural, ya que lo recorrían vientos que procedían de alguna región interior. Por dentro podía permanecer de pie, pero las piedras y los altares eran tan bajos como los de los otros templos. En los muros y en el techo, por primera vez pudo ver vestigios del arte de la antigua raza. Curiosas rayas onduladas hechas con una pintura que casi se había borrado. Y en dos de los altares vio con creciente excitación un laberinto de relieves curvilíneos bastante bien trazados. El techo era demasiado regular para que fuese natural. Su habilidad técnica debió de ser inmensa. Luego, una súbita llamarada de la antorcha le reveló lo que había estado buscando: el acceso a aquellos abismos más remotos de los que había brotado ese extraño viento. El explorador sentía desvanecerse al descubrir que se trataba de una puerta pequeña, artificial, cincelada en la sólida roca. Metió la antorcha por ella y vio un túnel negro de techo bajo con varios escalones muy pequeños y empinados. La cabeza le daba vueltas, agobiada por locos pensamientos, y parecieron llegarle flotando las palabras y advertencias de los profetas árabes. Pero solo vaciló un momento antes de cruzar el umbral y empezar a bajar precavidamente por la escalera. El estrecho pasadizo bajaba interminablemente como un pozo fantasmal, y la antorcha que sostenía por encima de su cabeza no alcanzaba a iluminar las profundidades hacia las que descendía. Perdió la noción de las horas y se asustó al pensar en la distancia que debía de estar recorriendo y que no había altura suficiente para permanecer de rodillas. Después se encontró con otra escalera empinada y seguía bajando mientras la antorcha se iba debilitando poco a poco, hasta que finalmente se apagó. Creo que no se dio cuenta en ese momento, porque cuando lo notó, aún la sostenía por encima de él como si siguiera alumbrando. En la oscuridad le venían a la mente súbitos pensamientos sobre fragmentos de un tesoro de saber demoníaco. Y más tarde recitó una y otra vez la frase de uno de los relatos de Lord Dunsany: la sorda negrura del abismo. En una ocasión en que el descenso se volvió asombrosamente pronunciado, repitió con voz monótona un pasaje de Tomás Moro, hasta que tuvo miedo de seguir recitándolo, debido a su parecido con la situación que enfrentaba. El tiempo había dejado de existir por completo cuando sus pies tocaron nuevamente un suelo, y llegó a un recinto algo más alto que los dos templos anteriores. No podía ponerse de pie, pero podía arrodillarse. No tardó en darse cuenta de que se encontraba en un estrecho pasadizo en cuyas paredes se alineaban numerosos estuches de madera con el frente de cristal. El descubrir en semejante lugar paleozoico y abismal objetos de cristal y madera pulimentada le produjo un estremecimiento, dadas sus posibles implicaciones. Al parecer, los estuches estaban ordenados a lo largo del pasadizo a intervalos regulares.
espantosamente parecían ataúdes por su forma y tamaño. Cuando trató de mover uno o dos, descubrió que estaban firmemente sujetos. El hombre estaba tan acostumbrado a pensar visualmente que casi se olvidó de la oscuridad, representando el interminable corredor monótonamente cubierto de madera y cristal, como si realmente lo viese. Y entonces, en un instante de indescriptible emoción, lo vio. Surgió gradualmente un resplandor delante del explorador, y de repente se dio cuenta de que veía los oscuros contornos del corredor y los estuches a causa de alguna desconocida fosforescencia subterránea. Durante un momento todo fue exactamente como se lo había imaginado, ya que era muy débil la claridad. Pero al avanzar hacia la luz cada vez más fuerte, descubrió que lo que había imaginado era demasiado débil. Esta sala no era una reliquia rudimentaria como los templos de arriba, sino un monumento de un arte de lo más magnífico y exótico. Los estuches eran de una madera extrañamente dorada, con un frente de exquisito cristal, y contenían los cuerpos momificados de unas criaturas que superarían en grotesca fealdad los sueños más caóticos del hombre. Es imposible dar una idea de estas monstruosidades. Era de naturaleza reptil, con unos rasgos corporales que unas veces recordaban al cocodrilo, otras a la foca, pero más frecuentemente a seres que no se habían conocido jamás. Tenían más o menos el tamaño de un hombre bajo, y sus extremidades anteriores estaban dotadas de unas zarpas delicadas, claramente parecidas a las manos y los dedos humanos. Pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuyo contorno transgredía todos los principios biológicos conocidos. Los cuernos, la carencia de nariz y la mandíbula de caimán le situaba fuera de toda categoría establecida. Durante un rato, el explorador dudó de la realidad de las momias, casi suponiendo que se trataba de ídolos artificiales, pero no tardó en convencerse de que eran efectivamente especies paleogéneas que habían existido cuando la ciudad sin nombre estaba viva. Como para rematar el carácter grotesco de sus naturalezas, la mayoría estaba suntuosamente vestidas con tejidos costosos y lujosamente cargadas de adornos de oro, joyas y metales brillantes y desconocidos. La importancia de estas criaturas reptiles debió ser inmensa. El artista las había retratado con inigualable habilidad en su propio mundo, en el cual tenían ciudades y jardines trazados según sus dimensiones. Estas criaturas debían de ser para los habitantes de la ciudad sin nombre lo que fue la loba para Roma, o los animales totémicos para una tribu de indios. Siguiendo esta teoría, el explorador pudo descifrar la crónica de una poderosa metrópolis costera que gobernó el mundo antes de que África surgiera de las olas, y de sus luchas cuando el mar se retiró y el desierto invadió el fértil valle que la mantenía. Vio sus guerras y sus triunfos, sus tribulaciones y sus derrotas, y después su terrible lucha contra el desierto. Vio a miles de sus habitantes que se vieron empujados a abrirse camino hacia abajo, excavando la roca de alguna forma prodigiosa en busca del mundo del que les habían hablado sus profetas. Al avanzar por el corredor hacia la luz más brillante, el explorador vio nuevas etapas de la épica representada. La despedida de la raza que había habitado la ciudad sin nombre y el valle hacía unos 10 millones de años.
la raza cuyas almas se negaban a abandonar los escenarios que sus cuerpos habían conocido durante tanto tiempo. Ahora que había más luz, el explorador pudo examinar las pinturas con más detenimiento, y recordando que los extraños reptiles debían de representar a los hombres desconocidos, pensó en las costumbres imperantes en la ciudad sin nombre. Había muchas cosas inexplicables. La civilización había llegado a alcanzar, al parecer, un grado superior al de aquellas otras inmensamente posteriores de Egipto y de Caldea, aunque no pudo descubrir ninguna representación de la muerte o de las costumbres funerarias, salvo en escenas de guerra, de violencia o de plagas. Era como si hubiesen abrigado un ideal de inmortalidad como una ilusión de esperanza. Más cerca del final del pasadizo había pintadas escenas de máximo exotismo y extravagancia, vistas de la ciudad sin nombre que ahora contrastaban por su despoblación y su creciente ruina, y de un extraño y nuevo reino paradisíaco hacia el que la raza se había abierto camino entre las rocas. En esta perspectiva, la ciudad y el valle desierto aparecían siempre a la luz de la luna. Las escenas paradisíacas eran casi demasiado extravagantes para que resultaran creíbles, retratando un mundo oculto de luz eterna, lleno de ciudades gloriosas y de montes y valles etéreos. Al final, habían signos de un anticlímax artístico. Las pinturas se volvieron menos hábiles y mucho más extrañas. Parecían reflejar una lenta decadencia de la antigua estirpe, a la vez que una creciente ferocidad hacia el mundo exterior. Unos sacerdotes flacos, representados como reptiles con atuendos ornamentales, maldecían el aire de la superficie y a cuantos seres lo respiraban, y en una terrible escena final se veía a un hombre de aspecto primitivo, en el momento de ser despedazado por los miembros de la raza anterior. Mientras el explorador contemplaba el cortejo de la historia mural, se fue acercando al final del recinto de techo bajo, hasta que descubrió una entrada de la cual subía la luminosa fosforescencia. Se arrastró hasta ella y se asomó a un ilimitado vacío de uniforme resplandor. Detrás había un pasadizo tan angosto que le era imposible ponerse de pie. Del pasadizo al abismo descendía un pronunciado tramo de escaleras, y contra el muro de la izquierda había abierta una pesada puerta de bronce. El explorador miró los peldaños y de momento le dio miedo descender por ellos. Tiró de la puerta de bronce, pero no pudo moverla. Luego se tumbó boca abajo en el suelo de losas, con la mente inflamada en reflexiones imposibles de disipar. En las pinturas se representaba la ciudad sin nombre, guardando la debida proporción con los reptiles. El explorador se preguntaba cuáles serían sus proporciones reales y su magnificencia. Le parecía extraña la escasa altura de los templos primordiales y del corredor del subsuelo, aunque evidentemente obligaban a los adoradores a reptar. Sin embargo, ninguna teoría religiosa podía explicar por qué los pasadizos horizontales que se intercalaban en ese espantoso descenso eran tan bajos como los templos. Al pensar en las criaturas reptiles, el explorador sintió un nuevo sobresalto de terror. Se hizo a la idea de que, salvo el pobre hombre primitivo despedazado de la última pintura, la suya era la única forma humana en medio de las numerosas reliquias y símbolos de vida primordial. No le cabía duda de que al pie de aquella escalera de peldaños singularmente pequeños había un mundo extraño y misterioso, y esperaba encontrar allí los recuerdos humanos que las pinturas del corredor no le habían podido ofrecer. De pronto,
Al explorador le invadió nuevamente un terror que de cuando en cuando lo asaltaba desde que había visto el terrible valle y la ciudad sin nombre bajo la fría luna. Y a pesar del cansancio, se sorprendió a sí mismo incorporándose frenéticamente y mirando hacia el oscuro corredor, hacia los túneles que subían al mundo exterior. Un momento después, sin embargo, sufrió una impresión aún mayor en forma de un ruido. Fue un gemido bajo, profundo, como de una multitud lejana de espíritus condenados, y provenía del lugar hacia donde el explorador miraba. Al mismo tiempo, tuvo conciencia de una corriente de aire frío cada vez más fuerte, idéntica a la que brotaba de los túneles y barría la ciudad. Al mirar su reloj, vio que faltaba poco para amanecer, así que el explorador se preparó para resistir el vendaval. Su miedo disminuyó otra vez, ya que un fenómeno natural tiende a disipar las ideas sobre lo desconocido. Cada vez entraba con más violencia el quejumbroso y aullante viento de la noche, precipitándose en el abismo subterráneo. El explorador se agarró vanamente al suelo, temiendo ser arrastrado por la puerta hacia el abismo fosforescente. No se había esperado una furia semejante, y al darse cuenta de que en efecto se iba deslizando por el suelo hacia el abismo, entró en pánico. Cerca del final, dio un grito frenético, casi enloquecido. Pero los gritos se perdieron en aquella babel infernal de espíritus aulladores. Trató de retroceder arrastrándose contra el torrente invisible y homicida, pero no podía afianzarse siquiera, y seguía siendo arrastrado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido. Por último, el explorador comenzó a balbucear una y otra vez aquel inexplicable poema del árabe loco Abdul al-Azred, que soñó con la ciudad sin nombre. Que no está muerto lo que yace eternamente, y con el paso de los ebos, aún la muerte puede morir. La furia del viento era infernal, demoníaca, y sus voces eran espantosas a causa de una perversidad reprimida durante eternidades de desolación. Luego, estas voces, aunque delante del explorador seguían siendo caóticas, imaginó enfebrecido que adoptaban forma articulada detrás. Y allá en la tumba de unas antigüedades, muertas hacía innumerables ebos, se pudieron oír horribles maldiciones y gruñidos de demonios de extrañas lenguas. Al darse vuelta, el explorador vio contra el éter luminoso del abismo lo que no podía verse en la oscuridad del corredor. Una horda pesadillesca de seres que se precipitaban, de demonios semitransparentes distorsionados por el odio, grotescamente ataviados y pertenecientes a una raza que nadie habría podido confundir, la de las criaturas reptiles de la ciudad sin nombre. Cuando se calmó el viento, el explorador se vio envuelto por la negrura más absoluta de las entrañas de la tierra, porque detrás de la última de las criaturas, la gran puerta de bronce se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor de música metálica, cuyos ecos ascendieron hasta el mundo distante para saludar al sol naciente, como lo saluda Memnon desde las orillas del Nilo. La ciudad sin nombre. Segunda parte. Si tienes recomendaciones, cuentos que quisieras escuchar con nuestras voces, autores de tu preferencia o simplemente dejarnos comentarios o preguntas, mándanos un mail a vocesdelsótano@gmail.com.
Nuestra cortina musical fue realizada por Julián Rey. Comparte nuestro contenido y síguenos en Instagram, @vocesdelsótano, Gaby Esp, Julián.R_ y Tamara Bepo.